Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Jonathan Bermúdez Garay, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial del CCAB de Neiva. Estoy realizando la presentación de la fase 6 de la unidad 1, 2 y 3, evaluación final de la materia formulación y evaluación de proyectos de ingeniería, donde realizaremos la sustentación del trabajo con los compañeros presentes en esta portada. La introducción del proyecto. Como introducción para este proyecto o para esta fase, se contextualiza el desarrollo de las unidades 1, 2 y 3 sobre la construcción y modelación del diseño de la empresa de arándanos de mi región, que es la empresa escogida, que se establece unos parámetros a evaluar y estimar para comprender el desarrollo y la ejecución de este proyecto durante su tiempo de creación, ejecución y culminación de procesos. Los objetivos, tenemos como objetivo general contribuir con una producción sostenible para el agro colombiano con la implementación del cultivo de arándanos en una densidad media en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, que es el lugar donde decidimos realizar este proyecto, debido a que allí es donde se nos facilita por las condiciones y características del suelo y climáticas. Los objetivos específicos pueden establecer los procesos técnicos durante el ciclo del cultivo, demostrar la viabilidad del cultivo de arándanos en cuanto a la inversión y eficiencia de los recursos existentes que hay para la iniciación del avance del proyecto. También está motivar a los diferentes productores, estudiantes, docentes y demás actores de la comunidad para la implementación de cultivos que tengan en cuenta componentes socioeconómicos y ambientales sostenibles. El planteamiento del desarrollo del cultivo que se realiza o de la empresa que se realiza es el contrato con un señor que se llama don Juan Carlos López, hacendado de la región, quien desea cultivar y comercializar en su finca el triunfo arándano es una fruta y poco comercializada en Colombia, debido a que hasta ahora se está abriendo el mercado para este tipo de productos. Se cuenta con 15 hectáreas de tierra apta para este tipo de cultivos, donde se le puede controlar el pH por las condiciones y características de la tierra. Estas tierras hace aproximadamente unos 5 años no se utiliza, se cuenta con agua extraída por un pozo, se cuenta con una planta eléctrica de 7.5 kilovatios, se cuentan con unos tanques de 25 galones que es utilizada para el tanqueo de la motobomba. También se cuenta con una planta eléctrica con un valor de 5.700.000 pesos. Se cuenta también con la disposición de un dinero para invertir por 100 millones de pesos. Entonces, por tanto, por eso se hace el contrato entre los estudiantes y el señor Juan Carlos López para el asesoramiento, el seguimiento y la ejecución del proyecto de cultivo de arándanos de mi región. Como lo había dicho inicialmente, pues se escoge la región de Mosquera porque es la que más se le facilita por cuestiones climáticas y por condiciones del suelo, a diferencia de otros países que tienen subestaciones muy marcadas, donde solamente en una cierta temporada o en una cierta subestación se puede cultivar este tipo de fruta, y por eso su comercialización es por periodos, mientras que para esta región durante el periodo de los 12 meses de todo el año. Los procesos de cultivación se realizan mediante suelos que dentro de sus condiciones deben tener unas pH de ácidos entre 4 y 5, con abundante porosidad y materia orgánica. Los suelos que presten altos contenidos de calcio y fósforo no son terrenos idóneos para la cultivación de este tipo de proyecto. Esto era lo que comentaba hace unos momentos. Para el proceso ya después de la plantación del arándano, de la planta de arándano, requiere de humedad constante, es sensible a terrenos con poco drenaje y en terrenos saturados.
podría morir en pocos días la planta. Se requiere que este tipo de planta no puede descender el clima a menos de temperaturas de 7.2 grados centígrados. Estas plantas son muy sensibles al frío y podrían quemarse por las fuertes heladas, y a temperaturas altas de calor pues tampoco es viable porque la planta no puede realizar su proceso de crecimiento y mucho menos el proceso de dar sus frutos. Uno de los requisitos de los que también tiene esta planta para el proceso de maduración es que las temperaturas, como lo indicaba, pues no superan los 27 grados centígrados, eso en cuanto a calor. Se requiere que esté cubierto por toldillos o por lonas o mallas que dejen traspasar la luz del sol, pero que eviten que los pájaros pasen y tengan contacto directamente con la planta, pues por el proceso de polinización. Ellas lo que hacen es pues quitarle ciertas condiciones o características en el momento que realizan esto y afectan la producción de las plantas, aunque esto sirve para diversificar la plantación en el terreno, pero esto es un cultivo controlado prácticamente bajo un invernadero. Para este proyecto pues, se realiza la acta de inicio, donde hay una justificación, un marco teórico, un marco conceptual, donde hay una planteación de requerimientos, donde hay una planteación de conocimiento sobre el tratamiento, ¿sí?, de plagas y control de maleza que se tiene que tener sobre el proceso de cultivación de este tipo de plantas. Las actividades a desarrollar en el proyecto son caracterización de cultivo, investigación, técnica y elaboración de presupuesto. También se maneja un cronograma, donde en este cronograma se tiene en cuenta la inversión de estudios y de materias primas para la preparación y cultivación de las plantas. También se tiene el manejo de podas y fertilizantes de los suelos, etc. Por tanto, como justificación, pues es la implementación del cultivo de arándanos y el proceso socioeconómico desde el punto de vista de seguridad alimentaria y generación de empleo. Como marco teórico tenemos que los arándanos se han convertido en una de las superfrutas del último siglo, generando impacto en el mercado mundial. Godoy, según Godoy 2002, citado por Molina Darío Delcy. Como marco conceptual, ya que su alta demanda está marcada por países como los Estados Unidos, Alemania, Francia y los Países Bajos, Italia e Inglaterra. Por esto, la apuesta a los países suramericanos como Argentina, Chile, Colombia, donde lo que comentaba anteriormente, pues las estaciones para la cultivación de este tipo de plantas no son tan fuertes, y bien estas de climas semitropicales o tropicales sí se pueden cultivar durante todo el transcurso del año. Pasamos pues a lo que comentaba inicialmente, el presupuesto inicial del proyecto. Tenemos la fuente, tenemos un capital, pues ya lo había comentado, tenemos las 15 hectáreas de tierra del señor con el que se hizo la contratación, tenemos los recursos como agua, tenemos la planta eléctrica, tenemos la disposición de 100 millones de pesos para invertir, hay un listado de interesados, pues por las condiciones que esto genera empleo, por tanto hay internos, que son los empleados, los directivos, inversionistas, y externos son los proveedores, sociedad de gobierno y acreedores. Requerimiento para la aprobación del proyecto, pues se debe cumplir con unos protocolos de producción del ICA y lograr certificación para poder cultivar este tipo de productos. Además que la certificación de una finca sobre un proceso de cultivación hace que se valore o que se incremente el valor con el cual se comercializa el producto que se cultive. Lo mismo pasa con muchos otros tipos de frutas en Colombia. Ya con esto se pues, quiere dar una aclaración de alcance del proyecto de arándanos de mi región, que existe el alcance del proyecto aplica para el cultivo y la comercialización de la fruta de arándanos
cultivo que se realizará en una área, como ya le había comentado, pues de 15 hectáreas con una inversión de 100 millones de pesos, localizado en la sabana de Bogotá. El alcance es poder comercializar todo este tipo de productos de arándanos de mi región y podernos posicionar en el mercado a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos también lo que es gestión de tiempo, que es en desarrollo sobre el planteamiento de un diagrama de grado sobre el proceso que se requiere para la ejecución del proyecto, ya que pues emprender una empresa o iniciar una empresa tiene sus procesos o procedimientos, no solamente de inversión, sino de formalización y conformación de la empresa, de sus áreas y de todos los procesos que se requieran realizar. Se deben clasificar, se debe crear una gestión ambiental, se debe crear una política, una misión, se debe crear también una justificación de por qué el proyecto es viable o no es viable. Todo esto con la evaluación del proyecto que se le llegue a realizar. Muchas gracias, compañeros. Este es mi aporte para esta actividad. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, compañeros y querido tutor, en esta ocasión del proyecto de Arándanos de mi región, yo soy la gerente de comunicaciones y en este momento pues sustentaré el tema del cronograma. Cabe resaltar que el cronograma es un proceso que consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos y recursos en las restricciones para crear el cronograma del proyecto. Para crear el cronograma debemos de fijarnos en todos los pasos que trae y conlleva el cronograma, la planificación, qué recursos tenemos. De esta manera, pues mirando o teniendo un panorama general, realizamos la planificación. Es la herramienta que nos permite crear un tiempo y un espacio para el desarrollo de nuestro proyecto. En este caso, nuestro cronograma en el inventario, que fue la elaboración del acta de inicio, la justificación, el marco teórico, requerimientos, objetivos e identificación de los interesados, pues fue una etapa que inició desde el 15 de enero y fue hasta el 10 de marzo. Allí trabajamos también en la elección del equipo humano, en la asignación de errores, en la lista de entregables, que era lo que debíamos entregar, en el levantamiento de la información, realizando la visita al sitio y documentándonos en la información, llevando a cabo un prediseño, requerimiento de infraestructura, equipos y herramientas que se tenían a la mano, así como el diseño de redes eléctricas, redes de comunicación y planos de esquemas terminados. Estas actividades estaban comprendidas para el desarrollo entre el 10 de febrero, el 15 de febrero, y el 10 de marzo. Después de esto vino ya la etapa de la ejecución del proyecto, que estuvo entre el 11 de marzo y el 9 de mayo. Allí vimos que fue la compra de la maquinaria, compra de equipos, elementos, insumos, así como las pruebas, funcionamiento de los equipos, funcionamiento de materiales, corrección de errores, planos finales. Entonces allí esta etapa, elaboración de planos finales y entrega y sustentación, que fue desde el 10 de mayo hasta el 23, es lo que tenemos y estamos pues dándole paso en este momento. En la gestión del tiempo y del proyecto, tenemos que esta incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo, así como la de metodología y la planificación que define las reglas, cómo lo vamos a realizar. Se presenta el cronograma de producción agrícola de los arándanos. Pues en primera etapa se hace la presentación del proyecto y la corrección de errores para ya así llevarlo al segundo plano o ejecución del proyecto como tal, que pues tomaría 2 años muertos, que sería la siembra
la consecución del terreno, lo que es siembra, alistamiento y sembrando las plántulas. En el cuidado de las plántulas se toma de 1 a 2 años y ya para el tercer año como tal sería la etapa de la producción. Cabe resaltar que este proyecto tiene una vida de 10 años, 10-12 años, según el cuidado, la fertilización la fertilización y los herbicidas que se manejen. Buenas noches. A partir de este momento haré la sustentación de 3 matrices que hacen parte del proyecto Arándanos de mi región. La primera que vemos en pantalla es la gestión del riesgo, la segunda es la matriz de adquisiciones y la tercera es la matriz de alcance. Inicialmente en la matriz gestión del riesgo nos vemos enfrentados a 2 tipos de riesgos. Uno que es riesgo biológico, que por su parte es las plagas, los hongos, los insectos, los cuales se deben combatir mediante planes de control de plagas por medio de insecticidas. Debemos recurrir al uso de trampas para insectos. También por otro lado el tema de bioseguridad es un parámetro muy importante en este proceso, en donde todos los entes que tengan contacto directo con nuestro cultivo deben pasar por una serie de procesos de desinfección, tanto en sus botas por medio de pediluvios como en su dotación limpia, manos, uñas. Con esto evitamos traer bacterias u hongos de la parte externa de nuestro cultivo y evitar así un problema mayor un problema pues grave de propagación de una plaga y pues que nos se vea afectada el desarrollo y la producción del cultivo. Por otro lado están los riesgos físicos, que pueden ser las temperaturas externas. Recordemos que el cultivo de arándano es un cultivo amigable con climas fríos, pero frente a climas calientes es un cultivo que no tiene pues mayor aceptación, no se desarrolla y por lo tanto no es un cultivo rentable en temperaturas elevadas. Esto lo podemos contrarrestar por medio de sistemas de riego, sistemas de goteo, microgoteo constante para controlar la temperatura de nuestras plantas. Por otro lado son las malezas, el control de malezas. De esta manera pues buscamos la forma de tener nuestro cultivo aislado de los factores externos como los aves, que representan un riesgo biológico porque pueden traer contaminantes de otros lados y pues afectarían nuestras bayas, nuestras flores, nuestros cultivos. Tenemos inundaciones por medio de lluvia, ¿sí? Esto lo contrarrestamos con polisombras a un factor 60%. Con este objetivo evitamos que tanto los rayos del sol ingresen a nuestro cultivo y también el agua sea controlada. Al igual en la parte interna debemos contar con sistemas de drenajes, con sistemas de barreras lo podemos organizar con taludes de tierra, con plásticos o zanjas a los lados para que actúen como desagües y el agua que se logre entrar
se pueda controlar y extraer del cultivo, para de esta manera pues evitar daños. Un factor de riesgo físico también es el aire. Las corrientes de aire pueden afectar el cultivo, pueden tumbar la flor en su momento, y las bayas recordemos también que es un cultivo delicado, es una fruta delicada, que una corriente de aire fuerte puede ocasionar que el fruto se caiga y no llegue a su estado de madurez en la planta. La siguiente matriz es la matriz de adquisiciones. Esta es una de las fases de la planeación del proyecto más importante. Acá es donde definimos qué recursos necesitamos para poder producir. Necesitamos adquirir dotación para los operarios que van a trabajar en nuestro cultivo. Necesitamos la materia prima, 4.200 plantas, las cuales vamos a distribuir en el cultivo, en nuestro terreno. Vamos a suscribir contratos de prestación de servicios para 2 operarios durante 12 meses. Al igual, un contrato de prestación de servicios con un profesional en agronomía, un ingeniero agrónomo, especialista en estos tipos de cultivos de frutos secos, en este caso el arándano. Material orgánico, necesitamos tierra, necesitamos arena, necesitamos acerrín de madera para mezclar y formar un producto, un buen suelo para sembrar nuestras plantas. Tenemos que implementar y adquirir un sistema de riego que cuenta con una electrobomba, un hidrocontrolador o controlador pues de frecuencia, una red hidráulica con boquillas de microgoteo, las cuales van a permanecer en constante operatividad y así garantizar suelos húmedos y adecuados para nuestros cultivos. También necesitamos adquirir herramienta de mano como machetes, azadones, tijeras de poda, navajas para cortar ramitas pues de nuestras plantas, carretillas para transportar insumos, materias primas o la cosecha, el producto cuando salga, fumigadoras para los controles de fertilización, control de plagas y fungicidas. Un plan, necesitamos adquirir una lista pues de insumos para el control de plagas, como lo son insecticidas, fungicidas para el control de hongos en las hojas de la planta, fertilizantes que ayuden al desarrollo eficiente de la planta y producción de fruta, y herbicidas para el control de malezas. La bioseguridad es muy importante, entonces el tema de adquisición de productos de aseo y limpieza y desinfección para poder tener un lugar limpio y controlado de bacterias y de hongos o esporas. Para la suscripción de los contratos de prestación de servicios es importante tener en cuenta en el momento de reclutar a las personas que tengan su documentación al día, al igual que la adquisición de las plantas. Es muy importante que cuenten con certificación del ICA, certificaciones de buenas prácticas y plantas que tienen un tratamiento técnico desde su siembra, para que esto no nos represente un problema futuro al momento de incurrir en un gasto adicional por una planta que no ha sido bien fertilizada en el vivero. Hay que las herramientas, los equipos pues de trabajo
acudimos a un contrato mercantil que se establece con una entidad de comercio, en donde evaluamos pues calidad de los productos y evaluamos un precio competitivo que contribuya a la reducción de costos y aumento en utilidad del proyecto. Y en esta última matriz, que es la matriz de alcance, para este caso aplica el cultivo de la planta de arándano y la comercialización de la fruta en una hectárea contamos con una hectárea de un terreno de 15 hectáreas de tierra, y con un capital de 100 millones de pesos inicialmente, lo cual evaluaremos en nuestra matriz en nuestra matriz financiera y económica si tenemos que recurrir a una entidad financiera para sostener nuestro cultivo. Es importante tener en cuenta que tenemos que contar con un suelo ácido. El nivel de acidez de nuestro terreno tiene que oscilar entre 4.5 y 5.5. No nos acepta un terreno alcalino, por lo cual tenemos que controlar esa acidez con azufre o mineral natural. Tenemos que dar inicio a un alistamiento del terreno en donde preparamos nuestras materias primas, adecuamos nuestros caballones en nuestras calles entre surcos de donde vamos a sembrar nuestras plantas, y adecuar el terreno de manera adecuada con el objetivo de recibir nuestra plantación, de sembrar nuestra plantación. Ya el sembrado tenemos que tener en cuenta las normas técnicas que nos oriente el profesional que nos asesora frente a este cultivo y evitar pues errores. Ya en nuestra fase de crecimiento de nuestro cultivo tenemos que implementar el sistema de podas para controlar el tamaño de la planta y así garantizar una estatura adecuada que nos brinde pues mayor capacidad de producción y control en su administración. Está la poda de fructificación. Es una poda que se da muy particular en la planta, que es eliminar las ramas, los hijos que llevan más de 2-3 años en ella, y ramas secas con el objetivo de abrirle espacio a brotes nuevos que necesiten espacio en la planta. La fertilización importante con base en nuestro estudio de suelos, que se estará haciendo de manera usual con la asesoría pues de nuestro agrónomo, quien nos indicará la cantidad y proporción de nutrientes en nuestra tierra, y de esta manera suministrarle de manera edáfica, por medio de aplicación edáfica de insumos o foliar, y así equilibrar el terreno de manera fértil para el correcto funcionamiento de las plantas, el desarrollo de las plantas. Es recomendable en nuestra etapa de inicio del cultivo, la edad pues inicial del cultivo, aplicar fuertes dosis de nitrógeno, lo cual es importante para el proceso de arraizamiento de las plantas. Lo mismo aplicar capas de 1 o 2 centímetros de arena en las calles donde están sembradas nuestras plantas. Con esto controlamos la maleza y así contribuimos para que se desarrollen las raíces de manera pues correcta. Tenemos una proyección de 16 toneladas de fruta en el primer año. Esa es la proyección estimada de producción que tenemos en el proyecto Arándanos de mi región, lo cual
cumplirá las expectativas financieras que tiene nuestro inversionista, y de esta manera se concluye esta actividad, esta presentación, dando inicio a las siguientes fases de nuestro proyecto. Muchas gracias. De comunicaciones del proyecto incluye procesos requeridos para garantizar la generación, recopilación, distribución, el almacenamiento, la disposición de los directores, pues que sea oportuna, que formen parte mutua del proyecto. Pues afortunadamente con mis compañeros hemos venido trabajando muy bien, no hemos tenido inconvenientes, hemos hecho un buen equipo de trabajo, así como los externos a la misma. Entonces, revisando los entornos, lo que debemos entregar, en este caso, debemos verificar quién es el responsable y qué es lo que debemos entregar, quién es el responsable, a quién lo debemos entregar, cómo y con qué frecuencia, por qué medio se debe hacer. Sí, para este caso tenemos que hacer la identificación de los interesados, en análisis de las estrategias de gestión. Esto se hace mensualmente. La planificación de las comunicaciones, esto pues lo hago en este caso yo, que soy la gerente de comunicaciones, y los representantes de la representación legal. Esto se da al inicio del proyecto, donde se miran factores ambientales para los procesos. La distribuir la información, esto está a cargo del gerente de costos, integrantes y representantes de la representación legal a través del ciclo de vida del proyecto. Allí evaluamos cuál es el ciclo de vida y se hace una entrega del cronograma a cada integrante, pues puesto que además de que nosotros lo elaboramos, asimismo lo compartimos o lo socializamos entre el grupo. Gestionar las expectativas del interesado, ¿cierto? Y lo hago yo, abordar los problemas que se van dando a medida de que vamos realizando el proyecto y el enfoque. Entonces esto se hace cuando sea necesario, realizar o gestionar las expectativas de los interesados, ver qué problemas hay y irlos abordando. Informar el desempeño. Esta se hace mensual, de cómo se va llevando a cabo el proyecto, de qué tenemos en el proyecto. Entonces esto se hace pues de manera mensual. Llegamos pues al cierre del proyecto, el acta de cierre del proyecto. Allí en el acta de cierre, el propósito del proyecto es la producción agrícola de arándanos. Entonces, por medio de la cosecha en Mosquera, Cundinamarca, una vereda de Mosquera. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Contribuir con la producción sostenible del agro colombiano, implementar un cultivo de arándanos en una densidad media en el municipio de Mosquera. Se dio fecha de inicio al proyecto en el mes de febrero del 2019. Como tal, lo que es el planteamiento, la recolección de la información, todo lo que tiene que ver con la organización e implementación, se dio hasta el 23 o se dará hasta el 23 de mayo del 2019. Ya el proyecto se analiza durante determinada etapa y pues se fijan 5 años
de 5 a 6 años para alcanzar una producción óptima. El cliente pues es quien es nuestro primer, a quien nosotros nos dirigimos es el cliente. En primer lugar se pretende pues dar a conocer, crear la necesidad de los clientes y pues obviamente se tiene según los estudios que los consumidores en este momento son mayores de la tercera edad, que está pues más sesgado a ellos, así como la infancia que están de 0 a 5 años. Ellos son los consumidores. Pues la idea y las expectativas es que cada uno consuma entre 135 gramos al año, por día, perdón. Nuestro consumidor final, pues los productores somos nosotros, el mercado interno, si hay posibilidades de mercado externo, la industria, ya sea que se venda como la pulpa o en jugo, y ya pues sería el consumidor intermedio que de pronto se encargue de esto, porque nosotros solo nos interesa realizar por el momento el cultivo y pues su posterior distribución. En el acta de cierre del proyecto está el presupuesto total del proyecto, la descripción detallada de todos los costos que se realizan y se van en el mismo, así como un archivo con todos los soportes y documentación requerida para la realización del proyecto, análisis de suelo, permisos, convenios, estudio de mercado, diseños, entre otros, estados de cuenta y pagos que se han realizado. El proyecto consta en este momento de 10 hectáreas del cultivo que genera inicialmente 40.391 kilos por temporada, cada vez que se presente cosecha, incrementándose paulatinamente en el sexto periodo. Estos 40.000 serían entre el año 3 y el 5. Cada vez que esta planta va madurando, va adquiriendo más edad, su producción es mayor, aproximadamente hasta los 10-12 años. Y pues de allí, los primeros 3 años son muertos, como lo veníamos diciendo, para ya después tener una producción esperada y buenas ganancias a partir del tercer año y hasta posiblemente el año número 12. Nuestro director del proyecto es el doctor Eider Gómez, el ingeniero Eider Gómez, y el dueño del proyecto es el señor Juan Carlos López. En participación del proyecto está nuestro compañero Silvestre y nuestro compañero Eider, quien es el gerente, el señor Jonathan, y quien les habla, Jonathan Bermúdez, y quien les habla, Franci Lorena Vargas Pastrana. Pues fue un placer haberles dado a conocer nuestro proyecto. Esperamos podamos cumplir con todas sus expectativas. Gracias.